Buenos días amigos de CADEFI, es un gusto saludarnos nuevamente con un tema importante y que está muy en boga. Y quizá muchas veces han escuchado que es una gran oportunidad y un nicho de oportunidades para nosotros, abogados, contadores, etcétera, de tener más oportunidades de trabajo, que es el gobierno corporativo. Muchas veces hemos escuchado que el gobierno corporativo puede ser a lo mejor un concepto de gran empresa, de un gran corporativo. Sin embargo, este gobierno corporativo pues se da a todos los niveles, desde pequeñas, medianas y grandes empresas. Vamos a ver un poco de qué es este gobierno corporativo, cómo se conforma y qué valor agregado va a tener en nuestras entidades. Es muy importante, como les mencionaba, tener en cuenta que este gobierno corporativo para nosotros es un gran nicho de oportunidad que casi no ha sido explotado. Vamos a dejarnos de lado de hacer contabilidades, hacer impuestos, etcétera, etcétera, lo que quizá a lo mejor estamos acostumbrados mucho en el medio. Este gobierno corporativo, como se darán cuenta, es un gran nicho de oportunidades. ¿Para qué? Para ser consejeros, consultores, etcétera, etcétera, y salir un poco de lo tradicional en que nos hemos encasillado los abogados, los contadores, etcétera, etcétera. Y además también es una gran ayuda para tener una visión interdisciplinaria, como vamos a ver posteriormente, pues todos aquellos comités que se van a estar generando en el gobierno corporativo, pues deben de ser multidisciplinarios. Anteriormente estos comités, estos consejos, pues eran creados por contadores, abogados en su mayor parte. Sin embargo, ahora en la modernidad podemos ver, y como lo vamos a ver más adelante, estos consejos van a ser multidisciplinarios y también es una gran herramienta para que nosotros tengamos una gran retroalimentación de todos aquellos profesionistas que van a estar involucrados en algún comité. Pero bueno, esperemos que sea de su agrado este curso. Como les digo, esta es una gran oportunidad para nosotros, los contadores, los abogados. Es un nuevo nicho de oportunidad que hay que explotar y que bien explotado van a ver que les va a dar mucho más rendimiento, no nada más en cuestiones económicas, sino en cuestiones intelectuales. ¿Por qué? Porque, como les decía, en estos comités de gobiernos corporativos pues participan muchos profesionistas de distintas disciplinas. Entonces es una gran área de oportunidad que hay que empezar a explotar y hay que empezar a ver. Y bueno, como siempre en todas las exposiciones tenemos una frase para empezar con una reflexión. En este caso, vamos a empezar con una reflexión de uno de los grandes pensadores de todos los tiempos, que es el gran filósofo Aristóteles. Aristóteles, entre sus grandes frases que tiene, podemos rescatar aquí alguna que nos menciona que no hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Y esto va muy encaminado también en esta cuestión del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque quizá a lo mejor podemos tener una gobernanza corporativa como en todas las instituciones. Sin embargo, no nada más basta con tener un gobierno o una gobernanza, sino que esta gobernanza debe de ser práctica. Entonces vamos a ver un poquito más adelante cómo va a ser esta cuestión. Sin embargo, esta frase de Aristóteles queda muy bien para nuestro tema de hoy. No hace falta un gobierno perfecto, se necesita uno que sea práctico. Y eso es lo que buscamos con un gobierno corporativo, que no nada más hay que gobernar lo que son las entidades, sino saber hacerlo y hacerlo de manera práctica, eficiente, y que esto nos pueda dar un valor agregado a nuestras instituciones. Y bueno, vamos a ver qué importancia tiene el gobierno corporativo. Como les mencionaba anteriormente, pues el gobierno corporativo pues ahora tiene mucho auge y no nada más se desarrolla en empresas grandes corporativos, sino también este gobierno corporativo debe de ser pensado también para empresas pequeñas, familiares, que en nuestra economía pues prácticamente el 80% u 85%, de acuerdo a los datos del INEGI, son empresas familiares. Entonces, no por ser una empresa pequeña o familiar, vamos a dejar de lado la importancia que tiene el gobierno corporativo. Entonces, hablar de gobierno corporativo, estamos mencionando que es una empresa moderna, eficiente y que lo que va a tener como funciones es la delegación de la toma de decisiones. ¿Cuántas veces hemos visto en empresas familiares que, como les mencionaba, según los datos del INEGI, pues estas empresas familiares están constituidas normalmente por el dueño de la sociedad
y este dueño de esta sociedad o de esta compañía, pues es el único que toma las decisiones. Y a lo mejor por sus características, pues esta persona no tiene todos los conocimientos básicos que pudiera tener o que pudiera necesitar el negocio. Y entonces ahí donde se monopoliza la toma de decisiones y quizá esta toma de decisiones no sea la más adecuada. Entonces, hablar de gobierno corporativo es hablar de una empresa moderna y donde se va a delegar la toma de decisiones, y obviamente esta delegación de la toma de decisiones va a ser en beneficio de fomentar las prácticas y políticas para brindar confianza a los inversionistas o a aquellas personas que están interesadas en la corporación o en la entidad. Entonces, este tema de gobierno corporativo, les digo, es un tema que es muy poco explotado. Sin embargo, hay que darle la importancia necesaria. ¿Por qué? Porque este desarrollo de este gobierno corporativo nos va a hacer la distinción entre una empresa que está estancada y que sus decisiones la han hecho no tener un mayor crecimiento, a una sociedad o una empresa en la cual sus decisiones son más adecuadas, más estratégicas, y que las toma no nada más el dueño o los accionistas, sino que la toma un consejo multidisciplinario, el cual pues tiene experiencia en el mercado o es experto en algún tema en específico. Entonces, de ahí la importancia de este gobierno corporativo. Como todo, tiene un antecedente. Este gobierno corporativo o el empezar a tener mejores prácticas corporativas, pues no viene de la nada, sino que todo tuvo un antecedente del por qué ahora se está dando mucho énfasis en que cada una de las entidades tenga una mejor gobernanza. ¿Para qué? Para tener confianza en los inversionistas o en los interesados en ella. De los antecedentes que podemos manejar del gobierno corporativo o por qué se le está dando más énfasis en estas últimas décadas a lo que es el gobierno corporativo, viene desde el informe Cadbury, que es el informe que se publica en 1992, y a través de este informe, derivado de los escándalos corporativos que tuvieron grandes empresas como Polypec y Maxwell en específico, pues en este caso, esos grandes escándalos corporativos que tuvieron estas sociedades en Reino Unido, pues propiciaron este informe Cadbury, en el cual, pues después de haberse creado este informe, pues se creó lo que es el Código de Gobierno Corporativo del Reino Unido. En este caso, pudieron observar que de estos escándalos corporativos había malos manejos, malas prácticas corporativas. Se hizo este informe Cadbury acerca de estos escándalos y por qué se habían cometido estos grandes escándalos corporativos, y se crea en Reino Unido un Código de Gobierno Corporativo. Y bueno, en este caso, este Código Cadbury o Código de Gobierno Corporativo, pues tiene entre sus componentes centrales, uno, que haya una clara división en las responsabilidades en la parte superior. Se dieron cuenta que a través de estos escándalos, de estos corporativos, no había una responsabilidad como tal para los grandes puestos o la parte superior o la parte que tomaba decisiones en las sociedades. Entonces, uno de los puntos en los cuales este informe Cadbury tiene o hace énfasis es que en la parte superior siempre debemos de tener una clara división en las responsabilidades, y que principalmente el puesto de directivo, o lo que nosotros conocemos en el concepto anglosajón como CEO, pero bueno, aquí vamos a hablar de presidente director general o presidente directivo. CEO pues es un concepto anglosajón que pues se utiliza y que comúnmente, como todo lo hacemos aquí en México, copiamos y queremos traer porque se ve elegante, porque se ve muy en tendencia. Sin embargo, el concepto como tal aquí en habla hispana pues es presidente directivo o director general. Entonces, aquí esta clara división de responsabilidades pues tiene que ser también parte de lo que es el consejo directivo, y obviamente pues este CEO o este presidente directivo o director general
pues debe de tener una fuente independiente que sería el Consejo de Administración, como lo vamos a ver más adelante. Y bueno, otro de los puntos relevantes que surgen de este informe Cadbury es que la mayoría de la Junta esté compuesta por directores externos. Obviamente aquí, pues cuando tú eres un director interno, pues tienes conflictos de intereses, tienes algunas cuestiones en las cuales no puedes ser tan objetivo. Entonces este informe Cadbury lo que menciona es de que en la Junta o los comités que se realicen, se recomienda que la mayoría de los integrantes pues, sean directores externos que puedan tener otra visión y que no tengan estos intereses o conflictos de intereses. También otra de las recomendaciones importantes que salen de este informe es que debe de haber comités de remuneración, y esto es muy importante para efectos de lo que es la cuestión de personal o de desarrollo humano, recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que en grandes corporativos o en corporativos familiares, pymes, pues prácticamente las remuneraciones no van de acuerdo a las funciones. Entonces muchas veces eso es lo que hace que también muchos de los elementos que estén incorporados a esta sociedad pues se desmotiven y que pretendan hacer otras prácticas que no sean tan desleales. ¿Por qué? Porque dicen, oye, ¿cuántas veces no hemos escuchado comentarios en los cuales dicen, oye, yo trabajo más que aquel, pero a esta persona por ser el dueño, por ser hijo del dueño, pariente del dueño, o por no hacer un trabajo como debe de ser, sino andar lo que comúnmente se les dice, lamiéndole las botas al jefe, pues gana más que yo, cuando yo soy una persona más capaz y que por consecuencias aporto más a la sociedad y debería de tener una mejor remuneración. Entonces, también dentro de este informe se plantea que debe de haber de comisiones o comités de remuneraciones precisamente ¿para qué? Para que estas personas determinen de acuerdo a la calidad del puesto y la responsabilidad cuál va a ser la remuneración que vayan a tener, y esta remuneración pues sea justa. ¿Para qué? Para que también en algún momento pues las responsabilidades que ellos tengan pues vaya acorde con la remuneración. Y bueno, otro de los consejos que salen de este informe Cadbury es que debe de haber siempre un consejo o un comité de auditoría, y este consejo o comité de auditoría por lo menos incluya 3 directores no ejecutivos. Entonces, si se dan cuenta, a través de estos antecedentes es como se empieza a dar forma a lo que nosotros vamos a llamar ahora gobierno corporativo, pero todo este antecedente surge a partir de escándalos corporativos y de malas prácticas que tuvieron algunas empresas en Reino Unido y que dieron como consecuencia la creación de este informe Cadbury y lo que es el Código de Ética en el Reino Unido. Pero no nada más se quedó ahí, sino que también viene otro informe, que es el informe Hampel, que en este caso es un informe que viene relacionado precisamente del informe Cadbury. En este caso, en enero de 1998, el comité Hampel pues hace un informe definitivo sobre el informe Cadbury. Este es un informe del informe. Entonces, y entonces aquí toma también aspectos y respeta también aspectos del gobierno corporativo. Y en este caso también nos da algunos consejos de cómo crear o cómo va a hacer o cómo se va a vislumbrar lo que es un gobierno corporativo. Entonces, este informe Hampel prácticamente se basa mucho en lo que le mencionábamos anteriormente, en la retribución a los miembros del Consejo de Administración. Este informe te menciona que para que haya mejores prácticas corporativas debe de haber siempre un consejo de administración. Como lo platicábamos al principio, muchas de las empresas familiares que tenemos aquí en nuestro país, pues siempre las decisiones o la toma de decisiones siempre las hace un solo personaje, que es el dueño, ya sea el papá, que si es una empresa familiar, el papá que es el que fundó la sociedad y que lleva 20 años trabajando y que a lo mejor sus ideas ya no van de acuerdo con
las cuestiones de modernidad que tenemos actualmente, pues a lo mejor esa toma de decisiones o esas decisiones que toma esta persona, pues pueden ser ya un poco ya obsoletas o equivocadas. Entonces, aquí lo que menciona el informe Hampel es que todas las sociedades deben de tener un consejo de administración, y este consejo de administración pues debe de estar prácticamente basado en el control interno, en los directivos y obviamente en un consejo de administración equilibrado, y que debe de dar énfasis a la remuneración de los consejeros y de los accionistas. Comúnmente también lo que muchos hacemos o en muchas sociedades podemos observar que en cuestión, por ejemplo, de la remuneración a los accionistas, pues simplemente la definimos conforme el formato que cuando se va a crear una sociedad, comúnmente vas con un notario o con un corredor público, y el corredor público, el notario, pues tiene un formato como tal ya establecido, simplemente cambia los datos de identificación de la sociedad, el tipo de sociedad, y te entrega ya lo que es el acta constitutiva y los estatutos. Y muchas veces no te metes a fondo para ver si hay alguna regulación que pudieras modificar en los estatutos para quizá a lo mejor esta parte de la remuneración a consejeros y accionistas. Entonces también es muy importante que cuando nosotros estemos asesorando a un cliente o dándole una consultoría, pues tengamos en cuenta que debemos de introducirnos a lo que es la constitución de la sociedad y no solamente ir con el notario que nos dé el formato que ya tiene preestablecido y que nos constituya la sociedad, sino que también debemos de involucrarnos en cómo están los estatutos, si podemos hacer alguna modificación en los estatutos para darle otra forma quizá a la remuneración que tengan los socios accionistas, a la remuneración que pudieran tener los socios industriales, a qué tipos de personajes vamos a tener dentro de nuestros consejos y cuál va a ser su remuneración y cómo van a estar conformados. También podemos tener en cuenta en estos estatutos pues las formas de salidas de los mismos socios o accionistas. Muchas veces cuando nosotros creamos una sociedad y nos dan la sociedad conforme al formato que nos da el notario o el corredor público, pues las formas para poder sacar a un socio o accionista pues es comúnmente la venta de acciones. Sin embargo, si nosotros nos involucramos más en lo que es la creación de estas sociedades y de los estatutos, quizá a lo mejor podamos incorporar algunos otros métodos de salida de socios o accionistas, como por ejemplo, si el socio a lo mejor ya hace prácticas desleales. ¿En cuántas veces no hemos escuchado en sociedades que uno de los socios ya está a disgusto con el otro socio y que está vendiéndole a la competencia o que le está dando las ideas a una competencia en el cual pues él tiene una inversión ya escondida y que está haciendo prácticas desleales? Entonces, aquí si el otro socio lo quiere dar de baja o quiere que ya se vaya de la sociedad, pues la única forma pues, podría ser la venta de acciones. Sin embargo, si este socio no quiere vender sus acciones, pues ahí tendríamos un gran problema. Entonces, aquí es importante que nosotros como consultores, como asesores, nos vayamos a esta parte de los estatutos y le mencionemos, oye, puedes poner dentro de los estatutos otros tipos de salidas, como por ejemplo la cuestión de prácticas desleales, y en este caso cuando se compruebe que este socio está teniendo prácticas con nuestra competencia e incluso dándole ideas a nuestra competencia, en ese caso pues puede ser que se pueda excluir de la sociedad sin necesidad de comprarle las acciones. Entonces aquí es muy importante esto y es lo que nos menciona o parte de lo que nos menciona este informe Hampel, que es el informe del informe Cadbury. Pero quizá a lo mejor otro de los grandes antecedentes que estén dando pauta a la creación de un gobierno corporativo y a mejores prácticas empresariales es este caso, que quizá a lo mejor muchos conocen, a lo mejor muchos desconocen, pero creo que este caso es un parteaguas entre muchos temas, un parteaguas en lo que es la contabilidad financiera, lo que es la auditoría y sobre todo en las prácticas empresariales
que se tienen o que se van a llevar a partir de este gran caso. El caso que estamos mencionando y que es antecedente de lo que es un gobierno corporativo o mejores prácticas de gobierno corporativo es el caso llamado el caso Enron o la gran estafa. Como les menciono, es un caso emblemático y en el cual es un parteaguas tanto para la contabilidad como para la auditoría y también para que las corporaciones tengan mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué pasa con este caso Enron o la gran estafa? Enron era un corporativo fundado en 1985 en Houston, Texas, y que prácticamente era un negocio que se encargaba o dentro de sus actividades era la transmisión y distribución de energía eléctrica y gas natural. Entonces, comúnmente las compañías que están en Houston, Texas, pues se encargan, o la gran parte de las compañías que están en este estado de Estados Unidos de Norteamérica, pues son empresas pues de energéticos, en este caso pues era de energía eléctrica y gas natural. Y bueno, entonces en este caso en 1985 nace esta empresa Enron y empieza a negociar con contratos de electricidad y gas natural en los mercados financieros, como lo hiciera o como lo pudiera hacer cualquier otra sociedad que nace y que empieza a desarrollarse. Sin embargo, aquí empieza a tomar una actividad o un comportamiento agresivo y competitivo que no es tan leal para los competidores. Y empieza a haber un crecimiento de esta sociedad a través de maquillar cifras, dar rendimientos o ofrecer rendimientos a los inversores más altos y de los cuales no se tenían los flujos de efectivo como para poderlos pagar. Y entonces aquí prácticamente esta sociedad pues va creciendo. Incluso muchos de los que han estudiado este caso Enron se han dado o han mencionado que este extraño caso de que en una sociedad que apenas llevaba 5 años de creación ya había crecido lo suficiente o había crecido muy exponencialmente y no se explicaban por qué. Sin embargo, bueno, la explicación posteriormente se daba que pues obviamente ellos tenían una práctica desleal, maquillando estados financieros, dando cifras de rendimientos que no eran las reales, e incluso ofrecer también rendimientos en los cuales pues no se tenía el flujo de efectivo y pues obviamente pues aquí eso fue lo que creó que esta sociedad pues prácticamente de 5 años después de su creación fuera una de las grandes corporativos que cotizara en bolsa de valores. Y bueno, también fue una de las precursoras del incorporar el comercio electrónico como un modelo de negocio. O sea, aquí pues esta sociedad pues estaba a la vanguardia, sin embargo lo que tenía es precisamente un pequeño gran detalle. Ya en el 2001 se desencadena pues obviamente este escándalo financiero donde revela ganancias inexistentes y muchos inversionistas estafados. Como les decía, aquí la empresa fue creciendo. ¿Por qué? Porque empezó a tener prácticas muy agresivas y empezó a ofrecer también rendimientos muy altos que ninguna otra sociedad de su ramo estaba ofreciendo, y obviamente pues estos rendimientos les hacían muy atractivos para muchos inversionistas. Sin embargo, bueno, este escándalo en 2001 pues crea que y deslumbra que hubo unas ganancias inexistentes, rendimientos inexistentes, y todo lo que plasmaban en su información en la bolsa de valores de Nueva York pues era erróneo. Y obviamente hubo una complicidad, por eso les decía que es un parteaguas, en este caso no nada más para la cuestión corporativa, sino también fue un parteaguas para la cuestión, nosotros que estamos inmersos en esta profesión, fue un caso emblemático y un parteaguas en cuestiones de contabilidad y cuestiones de auditoría. ¿Por qué? Porque toda esta estafa no pudo haber sido posible, sino que a través de ¿quiénes? De los mismos auditores de esta sociedad. En este caso, en este caso Enron, el auditor era un despacho llamado Arthur Andersen, que en ese tiempo era considerado como uno de los
top 5 de los despachos de auditoría en el mundo, de la mano de PricewaterhouseCoopers, Deloitte, etcétera. Arthur Andersen era uno de los despachos top 5 en el mundo. Entonces, se descubrió que el auditor, que era Arthur Andersen, pues, y que estaba encargado de emitir los reportes financieros, pues los emitía de manera engañosa y maquillando cifras, como aquí le llamábamos, y obviamente encubría algunas malas prácticas que tenía esta sociedad. Y entonces es así como después de que se encuentra culpable esta firma de auditores llamada Arthur Andersen, es como quiebra precisamente esta compañía, este despacho de auditoría, y se hace un gran escándalo, y hasta el punto en que desaparece este gran corporativo de auditoría que era Arthur Andersen alrededor del mundo. Aquí en México, Arthur Andersen, para las personas que quizá a lo mejor sean un poquito más jóvenes, aquí en México Arthur Andersen era una firma, como les decía, del top 5 de las firmas de auditores, y este despacho estaba en Polanco, precisamente ahí en Polanco, en Ejército Nacional, y José Luis Lagrange. Ahí estaban el corporativo de Arthur Andersen aquí en México, y a través de este escándalo que es el caso Enron, prácticamente desaparece la firma de Arthur Andersen, no nada más en México, sino en todo el mundo. Entonces, como les mencionaba, este caso emblemático de Enron no nada más fue un parteaguas para la cuestión corporativa, sino también para las cuestiones de contabilidad y de auditoría. Y a partir de este caso, pues empiezan a tener nuevos modelos de normas de auditoría, y empiezan a surgir también las normas de información financiera más estrictas y encaminadas a la transparencia y a la mejor rendición de cuentas. Y bueno, como les decía, pues este escándalo pues no nada más se quedó ahí, sino que prácticamente la empresa, no nada más Arthur Andersen, sino Enron, se declara en quiebra, y prácticamente en un juzgado de Estados Unidos pues fueron condenados por fraude y conspiración en el año del 2006. Entonces, a partir de estos malos manejos o malas prácticas corporativas es como se empieza a dar un desarrollo de lo que ahora llamamos gobierno corporativo. Y a partir de estos grandes escándalos, como es el informe Cadbury y lo que es la gran estafa o el caso Enron, pues se deriva en Estados Unidos lo que es ahora, o lo que conocemos como la ley Sarbanes-Oxley, que prácticamente en este caso en el Congreso de Estados Unidos en el año del 2002 es prácticamente una ley en la cual está basada a través de estos dos casos emblemáticos de estafas. Pues es un caso en el cual pues se crea esta ley, ¿para qué? Para proteger a aquellas víctimas de errores financieros o aquellos inversionistas que son estafados en el sistema financiero. Esta ley prácticamente va a regular lo que son la presentación de informes financieros y la auditoría en empresas que cotizan en bolsa. O sea, esta ley va encaminada prácticamente a empresas públicas, empresas que cotizan en bolsa, y obliga a todas estas empresas a presentar informes financieros y de auditoría más transparentes. Por eso les mencionaba que estos casos emblemáticos fueron un parteaguas tanto para la auditoría como para la contabilidad. ¿Por qué? Porque a partir de estos casos emblemáticos y a partir de la publicación en 2002 de esta ley, prácticamente se empieza a cuidar la cuestión de transparencia y rendición de cuentas. Dentro de esta ley establece los requisitos estrictos para la presentación de informes, divulgación, controles internos, y además también define sanciones por el incumplimiento a la divulgación y a la buena práctica empresarial. Entonces aquí ya esta ley ya empieza a castigar a aquellas empresas públicas, o como mejor las conocemos, empresas que cotizan en bolsa, que no tienen todos estas regulaciones para presentar informes de rendición de cuentas y de transparencia.
Y bueno, en resumen, regula todas las funciones financieras y de auditoría y penaliza obviamente los crímenes corporativos y crímenes de cuello blanco. Entonces, tuvieron que surgir